Muy bien, entonces, muy buenos días. Esta es la lección 28 del 16 de junio de la semana 14. Ya nos quedan 2 semanitas. Esto siento que es como un podcast. Nosotros ahí tenemos la agenda para el día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, ya terminamos la materia de trigonometría. Los que tenían dudas sobre alguna pregunta del quiz me la pueden ya hacer saber, ¿verdad? Porque antes de eso, pues no, son las políticas. Ya la otra semana empezamos con eh, funciones exponenciales. Les voy a pedir que vean el video. El video, pucha, es un video larguillo, de 1 hora y algo. Traten, pues, de brincarse las pautas, o ya solo saben por efecto, entonces, pues no se queden, pero si logran ver el video, hacemos un super avance para la próxima semana, para que la clase no se haga tan larga. Muy bien, entonces, la teoría que nos falta es sobre los ángulos de elevación y depresión y problemas asociados al respecto. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, si ustedes quieren, se concentran en los dibujos y en los dibujos podemos ver lo que se llaman ángulos de elevación y lo que se llaman ángulos de depresión. Entonces, en matemática se define el ángulo de elevación como el ángulo que se forma entre la horizontal, eso es lo que se llama una línea de horizonte, una línea que es paralelo al suelo o al plano horizontal, y si nosotros vemos la línea del horizonte, es aquella que es una paralela que nos pasa por los ojos, ojalá, ¿verdad? Qué mío. Entonces, lo que nos interesa es que si el objeto lo observamos hacia arriba, decimos que con respecto a la línea de horizonte, ese es el ángulo de elevación. Y en caso contrario, si tenemos la línea de horizonte y vemos un objeto que está hacia abajo, por ejemplo, de nuestro punto de vista, entonces conocemos a esto como más bien un ángulo de depresión. Entonces, lo importante acá es poder tener en cuenta y poder distinguir entre ángulo de elevación y depresión. Y ustedes dirán, profe, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho porque al menos con el ángulo de elevación no tenemos tanto problema. Los problemas es acá, en el sentido de que con respecto al horizonte y con respecto al plano de horizontal, nosotros aquí a veces los problemas nos implican decir, bueno, si aquí hay 30 grados, vean que uno concibe que estas son dos rectas paralelas, esta y esta son dos rectas paralelas, entonces si aquí hay 30 grados, por ejemplo, aquí se forman 30 grados. Y eso es porque los ángulos son alternos internos. Y la teoría nos dice que los ángulos que tienen esa propiedad son iguales. Vamos a decir, es decir, una recta transversal que atraviesa, una recta transversal que atraviesa dos paralelas, nos dice que este ángulo y este son exactamente iguales. Entonces, eso es recordando un poquito la teoría de los ángulos alternos internos, que va a aparecer mucho en estos problemas. Fuera de esto, nada más es importante entenderlo porque va a aparecer descrito o va a aparecer, ¿cómo se llama? Invocado en el problema. No sé si tienen dudas sobre esto, chiquillos, sobre lo que es un ángulo de elevación y un ángulo de presión. Dime, Daniel, vos que levantaste la mano. Profe, una duda. Entonces, si uno traza una línea de diagonal en un rectángulo, estaríamos aplicando esta teoría. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que en los problemas, para hacer la distinción, hacen este llamado ángulo de elevación o ángulo de presión. Pero la idea es que se guíen con los dos dibujitos que están ahí. Imagínense que ustedes como, no sé, como Superman y le salen rayos láser por los ojos. Entonces, todo lo que esté por encima de esos rayos láser, esos rayos láser, esto es el ángulo de elevación. Y si ves por debajo esos rayos láser, es el ángulo de presión. Bueno, es más fácil de explicar, pero no sé, me acordé de la película de Superman. Por cierto, muy mala porque se murió Marta. Bueno, en todo caso, ahí tienen la referencia. No sé si tienen alguna otra duda, como Daniel, chiquillos. No, está clarito. Bueno, vamos al punto entonces. Vamos a los problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer 3 ejercicios el día de hoy. Vean que hoy no hay tanta teoría como estas semanas, porque ya técnicamente es aplicar, y es ver que coincidan los datos. Creo que hay unos datos que están malos. Por ejemplo, Belén creo que me envió un ejercicio que hay que revisarlo, pero vamos a ver. Ese ejercicio dice, o ese problema dice, allá a la altura de un árbol, si su ángulo de elevación, aquí es, no sé, no es si su ángulo de elevación varía de 35 a 65 grados cuando nos acercamos 50 metros horizontalmente
en línea recta con su base. Entonces, vamos a hacer primero el plano horizontal. Ah, qué lindo, ¿verdad? Entonces, ponemos planteo, qué lindo, ¿verdad? Ese sería el paso número 1. Y aquí vamos a colocar, ¿cómo se llama? Este problema tiene un problema. Se supone que si dibujamos a la personilla, se supone que aquí este sería el horizonte o la línea de horizonte. Entonces, lo que pasa es que está viendo un árbol, pero si no conocemos la altura de la persona, entonces de ahí nos estaría faltando el pedacito para poder encontrar el dichoso árbol. Entonces, lo que vamos a suponer en este problema, para hacerlo más divertido, es que la persona está tirada en el suelo viendo el árbol. Qué hermoso, ¿ah? Entonces, eso es para no tener desconocimiento de ese problema, porque ya lo revisé. Entonces, lo que pasa es que la persona, o no sé, no se está tomando en cuenta esa medida, pero lo que importa es que la persona, desde este punto de vista, tiene un ángulo de 35 grados y está viendo, vea que está viendo la altura del árbol. Cuando hace la altura del árbol, lo que se está refiriendo es al copetillo. Entonces, digámosle que aquí está el árbol, no sé, es un pino ahí. Es un pino, uy, qué cosa más fea. Bueno, entonces, se supone que aquí está el árbol, ajá, es una secuoya ahí, supongamos eso, y lo que pasa es que a 35 grados está viendo la altura, o sea, está viendo el copete del árbol. Yo no conozco la altura del árbol, entonces le vamos a poner una letra H. Pero la persona se arrastra, o uno se arrastra, mejor dicho, 50 metros, y al caminar esta distancia de 50 metros, nos damos cuenta de que ahora para poder volver a ver la altura o el copete del árbol, nuestra mirada aumenta en 65 grados. O sea, tenemos un nuevo ángulo de elevación. Y en efecto, cada vez que nos acercamos a un objeto más alto, tenemos que levantar la cabeza para poderlo observar. Entonces, con base en esa información, como parte del dibujo y como parte del planteo, conocemos o ya podemos encontrar el valor de H. Esta distancia desde donde quedamos en los 50 metros hasta la base del árbol es desconocida. Entonces, pero nos va a servir de auxiliar. Entonces le vamos a colocar y no la conocemos. Y este problema se puede resolver por dos formas. Se puede resolver usando ley de senos y se puede usar o se puede resolver usando tangentes. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos con el paso número 2, vamos con el desarrollo. Entonces, el desarrollo es usar las definiciones de trigonometría. ¿Qué es las definiciones de trigonometría? Usar puros triángulos rectángulos y las definiciones de seno, coseno y tangente para poderlo encontrar. Entonces, vamos a hacer este problema de una forma y de ejercicio les queda a ustedes hacerlo por ley de senos. ¿Estamos de acuerdo? Para aprovechar el tiempo. Entonces, observen lo siguiente. Chiquillos, ¿qué pasa si yo saco la tangente de 35 grados? ¿Alguien me puede decir cuál es la tangente de 35? Y para ello, y porque ustedes dirán, profe, ¿por qué es tangente? Es porque no tenemos en el triángulo que voy a pintar en color verde, no conocemos la hipotenusa. Entonces, al no conocer la hipotenusa, en el triángulo de color verde, ustedes nunca tienen que usar ni seno ni coseno, solo usan tangente. Por eso es que escogí la tangente y estoy queriendo obtener la tangente 35. ¿Alguno me puede decir cuánto es en términos de proporciones? Sería H entre 50Y. Muy bien, H, porque es el opuesto, ¿verdad? Sería el lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces sería H entre 50 más Y. Excelente, muy bien. Aquí, por otro lado, y esto lo vamos a ver mucho en este tipo de problemas, en forma paralela o sincrónica, vamos a calcular la tangente de 65. Y ahora lo que nos va a interesar es el triángulo que está en color azul, este que está aquí marcado. Entonces, ¿alguien me puede decir la tangente de 65, chiquillos? No muy malo, que no sea José. H entre Y. Muy bien, H entre Y. Entonces, observamos que tenemos o se nos forma un sistema de ecuaciones no lineal. Ustedes dirán, ¿cómo un sistema de ecuaciones no lineal? Sí, porque involucra la tangente o alguna razón trigonométrica. Entonces, el objetivo es encontrar H. Yo quiero saber quién es H.
Entonces lo que hacemos es tratar de despejar, por ejemplo, la y, y luego que la ecuación nos quede en términos de h. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, entonces, vean que aquí yo puedo tomar el 50 más y lo puedo pasar a multiplicar. Me quedaría que 50 más y por la tangente de 35 grados es igual a h. Y en el otro nos queda que y por tangente de 65 grados es igual a h. ¿Ok? Nada del otro mundo. Pero, observamos que aquí las dos letras H son iguales. Entonces, bueno, son la misma letra en realidad. Pero entonces podemos igualar. Como esta ecuación es H, es igual a H, y esta otra ecuación es igual a H, quiere decir que ambas ecuaciones se pueden igualar entre sí. Entonces, tangente de 50 más Y por tangente de 35 grados es igual a Y por tangente de 65 grados. Vean que aquí yo puedo distribuir tangente 35 por 50 y por y. Entonces me quedaría que 50 por tangente de 35 grados más y por tangente de 35 grados es igual a y por tangente de 65 grados. Y luego vean que yo puedo pasar esto que tiene y, lo puedo pasar a restar. Entonces me quedaría que 50 por tangente de 35 grados es igual a y por tangente de 65 grados menos y por tangente de 35 grados. Y acá, en este punto, nos damos cuenta que las letras y se repiten. Yo podría extraer eso a factor común. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a seguir como por acá. Vamos a aprovechar para seguir en la otra página. Entonces me quedaría, voy a volver a copiar el ejercicio. Bueno, el último paso. 50 por tangente de 35 es igual a y por tangente de 65 grados menos y por tangente de 35 grados. Ok, no, lo único que hice fue copiar. Entonces, esta y la puedo sacar a factor común y me queda que 50 por tangente de 35 es igual a y por tangente 65 grados menos tangente 35 grados y todo eso que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me está quedando que 50 por tangente 35 grados entre tangente de 65 grados menos tangente 35 grados, ya con esto sé quién es el valor de y. Pero el ejercicio no me está preguntando quién es y. Yo quiero saber quién es h. Pero ya sabemos que de acuerdo con esta ecuación, esta que está aquí, observen que ya tenemos que h es la y por la tangente de 65. Entonces, vamos a poner eso. Como y por tangente 65 grados es igual a h, se sigue que voy a agarrar todo esto, lo pueden meter en la calculadora si ustedes quieren, pero yo lo que voy a hacer es agarrar toda esa información que es y la voy a cambiar acá. Entonces, en vez de escribir y por tangente, en vez de escribir y por tangente 65 grados, esto se transforma en 50 por tangente de 35 grados entre tangente de 65 grados menos tangente de 35 grados. Y ya sabemos que eso es h. Ustedes dirán, profe, ¿por qué no uso decimales? Bueno, es para que vean una propiedad. Pero si ustedes quieren, en todos los cálculos pueden ir. Bueno, la idea es que si usan decimales pierden información. Entonces, la idea es no perder información. Entonces, este es tangente, multiplica lo de arriba. Lo único que me queda es que 50 por tangente 65 por tangente 35 grados entre tangente de 65 grados menos tangente de 35 grados es igual a h. Y aquí ya tenemos quién es la altura. Entonces, ustedes dirán, profe, pero todo eso se hubiera resumido usando los decimales. Pues sí, ya les explico eso por qué. Y alguien que meta todo eso en la calculadora en grados y me diga cuánto les da la altura. Y este tiene un error. Creo que daba 51.98. Bueno, él me puede ayudar con eso después. Me dice sí, no, que ese era el que tenía un problema. Muy bien, ¿cuánto les da, chiquillos?
51.98. Hijo de pucha, 51.98. Esta es la altura del árbol. Esta es la altura del árbol. Entonces, el paso número 3, es decir, la respuesta número 3, ¿verdad? Ese sería el paso final, es que el árbol tiene una altura, de 51.98 metros. Por eso yo decía que era una secuoya, porque algo me acordaba. Vean que las unidades son en metros, entonces, en efecto, quiere decir que son 51.98 metros. Mucho árbol más alto. Entonces, lo que quiero que vean es que lo que acabo de hacer cuando un problema involucra dos ángulos de elevación, es decir, si lo ven así, vean que yo primero tenía un ángulo de 35 grados y luego un ángulo de 65 grados. Técnicamente, estos tipos de problemas, si ustedes ven el desarrollo, vean que el 50 era la distancia que caminé. Tangente 65 es el ángulo de elevación del árbol cerca, por la tangente 35, que es el ángulo de elevación cuando el árbol estaba lejos, y luego se hace la resta de las tangentes. Técnicamente, este tipo de problemas se resuelve así. Entonces, si lo queremos ver práctico, entonces yo lo que puedo decir es, ¿cómo encuentro la altura de un árbol siempre que camino una distancia y tengo dos ángulos de elevación diferentes? Bueno, la altura del árbol siempre va a ser la tangente de 65 del primer ángulo de elevación, el más grande, multiplíquenlo por la tangente 35, el siguiente ángulo de elevación, multipliquen esto por la distancia que caminaron y dividan esto entre la tangente de 65 grados y le restan la tangente 35. No se puede hacer al revés porque recuerden que la tangente de 65 es más grande que la tangente 35. Y si les resta le hicieran al revés, pues van a tener un valor negativo, por lo tanto una altura negativa, y eso pues no es cierto en este mundo, ¿verdad? Tal vez en algún mundo paralelo como el de Rick y Morty, pero aquí no. Aquí no. Entonces, esa sería como la consecuencia de este tipo de problema. Muy interesante porque nos da una aplicación directa. Pero más allá, el razonamiento es que se usa la definición de tangente para poder llegar a la conclusión que queríamos. No sé si tienen alguna duda, alguna parte que se me perdieran, chiquillos, que quieran que repase. Profe, ¿podría pasar la diapositiva un segundo? Sí. Ajá. Sí. Que yo me emociono y hablo mucho. ¿Qué fue el paso que hizo? Espera, ya se lo marco. Aquí. Bueno, ahí me quedó toda fea, perdón. Ahí. Ujú. Sí, es que acordate que ahí yo tenía que y por tangente 65 grados es igual a h. Eso lo saqué de aquí. ¿Ves? ¿Ves que aquí ya tengo la información? Tangente 65, según el triángulo azul, es h entre y. Entonces, yo pasé la y a multiplicar aquí arriba. Entonces, al hacerlo, me está quedando esta información que puse en la flechita, que y por tangente 65 es igual a h. Pero yo no conocía la h. Entonces, no conocía la y, pero ya encontré la y. Entonces, yo lo que hice fue que agarré todo este mamotreto, yo agarré todo esto que estaba aquí, que representa y se lo inmiscuí aquí a la tangente 65. Entonces, todo eso es y por tangente 65, pero esa y la cambié y ya vale toda esa información que yo despejé. Eso fue lo único que hice. Y la tangente solo multiplicó el numerador. Eso fue lo único que apliqué. No sé si me seguiste, José. Sí, ya, ahora sí ya lo vi, es que no lo había visto antes. Bueno, tranquilidad. José no, Daniel, que levantó la mano, dime. Profe, una duda. Entonces, si nosotros al final metimos el valor de la y en y por tangente 65 igual a h, eso lo podemos hacer en el otro valor que obtuvimos del ángulo de 35 grados. Sí, claro, lo que pasa es que no lo hice, yo lo hice aquí porque es más fácil, nada más de sustituir y listo. Usted lo puede hacer perfectamente en este otro, pero queda un poquito más largo, es por eso. Entonces, digámosle que el más cómodo fue este, pero se puede hacer perfectamente en el otro valor, el que contiene la tangente 35,
y se obtiene el mismo resultado, los 51.98. Esto no, eso estaba malo, que ya lo había revisado. Ok, si uno lo agarra por conveniencia, para no complicarse, ¿sí? Exactamente, sí, lo más sencillo. Recuérdese que los mayores problemas de la sociedad y los mejores resultados han salido porque nosotros queremos las cosas fáciles. ¿Por qué cree que hay el control remoto? La gente no se quería levantar de sus asientos, andar cambiando de canal. Entonces ya hay alguien se le ocurrió hacer un control remoto usando infrarrojos y así nacieron muchas de las cosas, ¿verdad? Entonces lo mismo nos pasa aquí a nosotros. Yo no voy a usar la ecuación más larga, si puedo usar la más pequeña. Con toda la razón. Muchas gracias. No, no, con gusto, Daniel. Chicos, ¿alguno más con alguna duda de los cálculos que hicimos? No, está clarito. Ok, entonces, en resumen, me voy a devolver acá. En resumen, ¿qué pasa si yo quiero encontrar la altura de un objeto y tengo un ángulo zeta y tengo un ángulo beta? O más fácil, tengo un ángulo alfa, tengo un ángulo beta y tengo una altura. Y conozco que esta distancia es m. Entonces, ¿cómo se encuentra siempre la altura? ¿Qué fue lo que demostramos? ¿Cómo se calcula la altura si tenemos esas tres cosas? Alfa, beta y m. Sería la tangente de beta por tangente de alfa Muy bien. por m. Por m. Todo eso dividido entre tangente de beta menos tangente de alfa. Excelente. Muy bien. Lo que acabamos de hacer en el problema es resolver eso. Excelente. Ya tienen una fórmula, si la quieren ver como fórmula o un desarrollo rápido para poder encontrar siempre la altura en un problema que involucre alturas y dos ángulos de elevación. ¿Ah, qué bonito? Muy bien, excelente. Y uno dice, oh, por Dios. Entonces ya tenemos ese resultado. No se los conté, pero bueno, no mentira, lo van a ver en el video. Entonces ya lo pueden aplicar directamente si tuvieran un problema de esa naturaleza. Obviamente que si fuera un examen mate en general, uno lo que hace es que les pide todo el desarrollo, pero ya saben a lo que tienen que llegar. Ese es el valor agregado en este ejercicio. Bueno, ¿Ok? dime. Bueno, que usted nos acaba de decir que eso es para ángulos de elevación, solo. Sí, no, no. Aquí es contextualizado a muchos problemas que se van a encontrar posiblemente hasta en el quiz o en las prácticas que tienen una altura y dos ángulos de elevación. El problema se puede llevar incluso a ángulos de depresión. Digámosle que usted vea un helicóptero ahí. Qué lindo, un helicóptero, ta, 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 y va, dijo mi hijo, ta, 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 el helicóptero, y usted observa, no sé, una pirámide acá, y luego cuando el helicóptero está como por acá, o sea, el helicóptero, ay, qué hijo de pucha más feo. Y cuando está por acá, entonces tenés otra distancia. Entonces, a veces el problema lo que nos dice es cuál es la distancia a la que está viajando horizontalmente el helicóptero. Pero también lo puedes trabajar con ángulos de depresión, porque al final es un triángulo, pero al revés. No sé si lo ves. Sí, sí, es que como dijo ángulos de elevación, digo, qué raro, que será que los ángulos de depresión es otro sistema. No, 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 es lo mismo. Lo que pasa fue que o sea, la pregunta vendría hecha al revés. ¿Ok? Ahora, ejercicio, antes de que se me olvide qué he dicho, ejercicio dice encontrar h usando ley de senos. Ese les va a tocar a ustedes. Entonces, como un trabajito extra. Entonces, en la práctica no importa si usan esta fórmula o usan este resultado o la usan la ley de senos, pero para que tengan otra visión de cómo se llega a la misma respuesta. Entonces, usen ley de senos y encuentran el h de otra forma. Pero ya no les digo más, porque si no les canto. Ok, muy bien. Entonces vámonos a otro ejercicio. Ese es un ejercicio igual, aplicando trigonometría. Dice que desde un punto A, ubicado a una altura de 10 metros sobre el plano, entonces vamos con el planteo. Vamos con el planteo. Entonces dice que desde un punto A, ubicado a una altura de 10 metros, entonces tenemos un punto A, tenemos una altura, bueno, tenemos una altura de 10 metros, vamos a ponerle aquí 10 metros, o un 10 nada más, mientras tanto, sobre el plano, dice en el cual se encuentra la base de un edificio. Ok, ya nos están diciendo que aquí está metido un edificio. Ajá, ahí tenemos un edificio.
dice que una persona observa la cúspide del edificio, ajá, ¿cómo es? Desde un punto A ubicado a una altura de 10 metros sobre el plano en el cual se encuentra la base de un edificio, una persona observa la cúspide del edificio con un ángulo de elevación de 28 grados. Si además observa la base del edificio con un ángulo de depresión de 15 grados, determine la altura del edificio. Ah, ok, ya ahora sí, ¿ves? Eso pasa por no leer el problema. Entonces, lo que pasa es que hay una persona ahí en el punto A, que está a 10 metros, y lo que nos está diciendo entonces es que está viendo un edificio. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo que pasa es que aquí está el plano horizontal. Aquí está el plano horizontal y lo que nos dice es que la persona o la persona que está en este punto dice que observa la cúspide del edificio con un ángulo de elevación de 28 grados. Entonces, quiere decir que aquí hay un ángulo de elevación de 28 grados. Ajá. Muy bien. Y dice que además observa la base del edificio con un ángulo de depresión, de 15 grados. Entonces quiere decir que aquí hay unos 15 grados. Muy bien. Y ya sabemos que esta persona está a unos 10 metros de altura. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, lo que nos preguntan es determine la altura del edificio. Entonces yo quiero determinar la altura del edificio. Pero si le prestan atención, técnicamente ya tenemos todo. Lo único que nos falta es este pedacito, porque esto vale h y al tener un plano horizontal, esto vale 10. Entonces ya con eso tendríamos que encontrar h. ¿Dudas hasta ahí con el planteo, chiquillos? Vean que aquí no venía el dibujo, como el martes, donde hablábamos de ley de senos y ley de cosenos, pero sí nos interesa que eso quede muy clarito. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer el desarrollo. Muy bien. Les voy a preguntar a ustedes para que me vayan ayudando. ¿Qué se les ocurre usando seno, cosenos o tangentes para poder encontrar el h? Bueno, no es el h, pongámosle x, para poder encontrar x. No sé. Aquí fijo hay que hacer alguna razón trigonométrica. Entonces, ¿qué se les ocurre? Tun, 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 tun. Brother, Dime. o sea, para dibujar. Aquí. En esta parte, esta altura de aquí es 10, ¿verdad? Sí, eso es 10. Y este ángulo entonces es un ángulo recto, 90. Sí, muy bien. Entonces de 90 más 15, 105. Este ángulo de aquí mide 75. Aquí se podría aplicar para poder averiguar la medida de este segmento. Sí, claro, ese sería como el z, ¿verdad? ¿Qué hace falta? Pero z es común al triángulo que contiene el ángulo de 28 y al que tiene 15, ¿verdad? O el 75. Sí, claro, claro. Muy bien. Usemos ese z, no hay ningún problema. ¿Cómo encontrarías ese z para poder hallarlo y después buscar el x? Disculpe, perdón. Voy a poner el xz. Y en efecto, estos son 90 grados. 90 grados. Sería, voy a escribirlo a la derecha. Ajá. Sería 10 esa. Si me acuerdo bien. A seno de 15 grados. Como z. Es a seno de 105. No, era de 75. No, 75 era. Ajá, 10 a seno de 15 grados es igual a seno de 75. Muy bien, entonces en efecto estás usando ley de senos. Perfectísimo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, como lo que dijo el compañero, podemos usar ley de senos. A él se le ocurrió usar ley de senos, perfecto. Entonces, observen que 10, como él decía, 10 entre seno de 15 grados. Vean que la proporción se puede hacer al revés, seno de 15 sobre 10 o 10 sobre seno de 15, eso no importa. Siempre y cuando mantengamos los senos abajo y los cosenos arriba. ¿eh? Entonces, 10 entre seno de 15 grados es lo mismo que z entre seno de 75 grados. Por lo tanto, 10
por el seno de 75 grados entre el seno de 15 grados es exactamente igual a z. Ahí ya tenemos el valor de z. No vamos a usar directamente, o sea, vamos a evitar los decimales para preservar la mayor información posible. Entonces, ahora sí, ya tenemos z. Entonces, ¿cómo encontrarían x, chiquillos? Ojo, ya z lo sabemos, vale, no sé, 15, 80, no sé, eso no importa, pero ya z lo conocemos. Si ya conocemos z, ¿cómo encontramos x? Se podría aplicar la misma ciencia, ¿no? Donde, Sí, bueno, claro. el triangulito de arriba, bueno, 28 más 90, ok, entonces esos dos ángulos suman 118, 118 menos 180, ok, entonces el angulito de arriba, Ujú. el que falta es de 62. 62 grados. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cómo lo aplicarías vos? Si quieres, me lo dictas. Bueno, yo aplicaría igualmente la ley de senos y yo diría de ahí entonces, eh, z entre seno de 62 es igual a x entre seno de 28. A x entre seno de 28. 68. Ajá, muy bien. Entonces, z entre... 28, 28, 28, 28. Ok, 28. Entonces, seno de 28 grados. Perfecto. Entonces, ya el z lo tenemos. Entonces, ya sabemos que z por el seno de 28 grados entre el seno de 62 grados es igual a x. Pero z ya lo teníamos. Entonces quiere decir que 10 por el seno de 75 grados por el seno de 28 grados entre el seno de 15 grados por el seno de 62 grados, eso es lo que vale x. Y ya tenemos el valor exacto. En términos de puros senos, ¿verdad? Entonces, vean qué bonito. Entonces, vean que este es un ejercicio que ya nos dice cómo encontrar la altura de un objeto cuando tenemos involucrados ángulos de elevación y de depresión. Vean que 75 y 28 son los ángulos que están aquí y aquí. Y luego 15 y 62 son los ángulos que están aquí y aquí, ¿verdad? Están como alternados. Es interesante verlo desde ese punto de vista, pero nos da una idea de cómo formular el ejercicio ya en general. Ahorita lo hacemos. ¿Cuánto da x, chiquillos, en la calculadora? La aproximación, igual usando radianes. Según eso debería dar como 19,84. Según eso, porque ya el edificio medía 10 metros. Usando radianes, profe, no será usando grados Perdón, sí, usando hexagesimales. grados hexagesimales, sí, perdón. Da 19,84. A ver, yo sabía, mentira. Y el problema no lo decía. Sí, x vale 19,84. Pero h, la altura del edificio es x más 10. Es decir, h sería 19,84 más 10, es decir, serían 29,84. Entonces, la respuesta, es para aprovechar la misma página, la respuesta es que el edificio tiene una altura de 19,84 metros. Ah, no, 29,84 metros. Muy bien. Excelente, chiquillos. Ven, aquí usaron solo ley de senos, pero se podría usar también tangente. Se podría sacar la tangente de 28 y la tangente de 15 y deberíamos llegar a los mismos resultados. ¿Dudas con este ejercicio, chiquillos? Profe, ahora que estoy diciendo eso de la tangente, entonces sería como tipo, tangente 28 es igual a x entre z, por decirlo así. Ajá, muy bien. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Tangente de 28 sería x entre z. Ajá, ¿verdad? O sea, nos quedaría que z sería tangente de, perdón, nos quedaría que x, vamos a ver, nos quedaría que x es igual a z por tangente de 28. Ajá, correcto. Y después, ¿cómo haríamos con la de abajo? La de abajo sería tangente de 15 es igual Ajá, a 10 entre z. muy bien, a 10 entre z. Es decir, de aquí nos quedaría que z por la tangente de 15 grados es igual a 10, ¿verdad? O en
otras palabras, nos quedaría que z es igual a 10 entre la tangente de 15 grados. Pero como aquí ya tenemos z y aquí lo podemos sustituir, entonces, perdón ahí los rayonazos, aquí nos quedaría que x en realidad es 10 entre tangente de 15 grados multiplicado por tangente de 28 grados. Entonces, también, y otra forma es descubrir que x es 10 veces la tangente de 28 grados entre la tangente de 15 grados. Es una fórmula más sintetizada que la que encontramos x acá, pero dan el mismo resultado. O sea, lo pueden meter en la cálculo y les va a dar también 19.84. ¿Ok? O sea, si le prestan atención, lo pueden hacer como gusten, ley de senos o usando tangentes. La ventaja de usar tangentes es que la fórmula queda más condensada o los valores quedan más condensados. Pero como usted, o sea, es una decisión en la que yo no me voy a meter. Es nada más para que lo tomen en cuenta. Profe, Sí, cuando usted pasó abajo, ¿qué pasó con las zetas? Que me perdí. ¿en dónde? En Aquí, lo de las tangentes. aquí. Ajá, sí, ahí está la Z, pero luego cuando pasa abajo pone la X y ¿qué se hace la Z? Ah, es que recuérdense que todo esto es z. Acuérdate que todo eso es z. Vea Ah, que ok, z ok, es. ok. Ajá, nada más que yo abrí paréntesis y lo cambié por 10 entre tangente de 15 grados. Ah, ok, ok. Sí, Gracias, no, no. profe. No, no, con Sí, gusto. nada más comenzó a reemplazarlos. Exactamente. Ah, ok. Muy Gracias. bien. No, con gusto. Muy bien, chiquillos. Entonces, ustedes me van a decir cuáles son las dos fórmulas que encontramos hoy para, dada una distancia m, dado un edificio, y tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta. Un ángulo alfa de elevación y un ángulo beta de depresión. Si yo quiero encontrar la altura de un objeto y sabemos que esto vale x, entonces, ¿qué fue lo que encontramos? En resumen, encontramos que si yo quiero encontrar x con ley de senos, ¿qué fue lo que pasó? Si le prestan atención, vean que fue 10 por el seno de 75 por el seno de 28 entre el seno de 15 por el seno de 62 grados. Entonces, vean que aquí este ángulo vale 90 menos beta, porque esto era de 90 grados. Esto era 90 menos beta. Este ángulo que está aquí es 90 grados menos alfa. Entonces, técnicamente lo que encontramos hoy es que si yo quiero encontrar x, x tiene que ser 10 veces. 10 era el m. Entonces era m por el seno. Vean que aquí se usó los 75 grados. 75 grados estaba por aquí. 75 grados para nosotros es el 90 menos alfa. Entonces, 90 menos beta. Entonces, seno de 90 grados menos beta por seno de, vean que aquí ahora vendría, si le prestan atención, si le prestan atención, vean que se usó el seno de 28 grados. 28 grados es el que estaba aquí arriba. Entonces, sería seno de alfa. Y esto hay que dividirlo. Eso habría que dividirlo entre, vamos a ver, en el problema que encontramos, usamos 15 grados. Entonces colocamos seno de beta por el seno de, y ahora usamos 90 menos alfa. Entonces, esto nos permite encontrar el valor solo de un pedacito si conocemos una altura m. Y el mismo resultado se puede encontrar, según lo que hicimos en la parte B, si hacemos 10 por tangente de 28 entre tangente de 15. Entonces, lo mismo se encuentra si yo hago m por tangente de alfa dividido entre tangente de beta. Entonces, oh por Dios, tenemos dos fórmulas asociadas con respecto a esos problemas para encontrar la X. ¿Estamos de acuerdo? Al final, lo que hay que saber es que la altura del objeto que siempre buscamos va a ser, va a ser X más M. Entonces, para no meterlo y no enredarlo, nada más por lo que encuentran con X se lo suman a M. Ese es en resumen lo que encontramos a nivel de fórmula o a visión general. No sé si tienen dudas con esto, chiquillos. Sí. Dime. Profe, ¿dónde salieron las tangentes? ¿Puedes repetirlo? Sí, claro, claro. Hagámoslo aquí. ¿Cuál sería la tangente de beta, señorita? Según el dibujito.
La Recuerden que... tangente de 15. No, No, según este dibujito. Ay, profesor, estoy Voy a enredada. ponerle Z ahí, ajá. Ajá. ¿Cómo se define tangente? De ahí, seno entre, no sé, Ajá, con Socatoa, ¿te acordás? Socatoa. opuesto entre adyacente. Ajá, muy bien. Entonces, Ok, en ok. este triángulo, ¿cuál es el opuesto a beta? ¿Cuál es el lado opuesto a beta en este triangulito? M, M, ajá. ¿Y el adyacente? Z. Z, ajá. Entonces, yo puedo pasar la Z a multiplicar y me queda que Z por tangente de beta vale M. Hasta ahí sí me sigues. Ajá. Muy bien. Ahora, señorita, ¿cuál es la tangente pero de alfa? Pero para este triángulo, el de arriba. X entre Z. X entre Z. Ajá, muy bien. La Z está dividiendo, la puedo pasar a multiplicar. Entonces, Z por tangente de alfa vale X. Ajá. Ujú. Pero la tangente está multiplicando, la puedo pasar a dividir. Entonces, Z va a ser X entre, ¿cómo se llama? Ah, no, eso se queda ahí. Ah, se queda ahí. No me haga caso. Es en este. Aquí yo puedo pasar la tangente a dividir. Entonces me queda que Z es M entre tangente de beta. Ajá. Ajá. Pero aquí está la Z. Pero la Z vale esto. Entonces yo lo puedo... Entonces se reemplaza. Se reemplaza. Entonces me queda que M por tangente de alfa entre tangente de beta es igual a ¿quién? Ah, ok. Listísimo. Entonces tenemos ya como un tipo fórmula para poder resolver este tipo de problemas. Ok, gracias, profe. No, con gusto. Sí, ya entendí. Sí fue que aquí lo monté en general, pero, o sea, es como para que les quede eso de valor agregado cuando trabajen los ejercicios. Chiquillos, ¿alguno con otra duda más de esto? ¿No? Bueno, ahí. Vamos entonces, chiquillos, con el último problema. Ya con esto terminamos la clase de hoy. Entonces dice que vamos a ver, ustedes me ayudan, y es muy parecido a lo que hemos trabajado. Dice que en una carretera se construye un túnel a través de un cerro. Ay, güey, pucha, que hay un cerro, qué lindo. Bueno, ahí está el cerro. Y dice que en esta carretera que se construye un túnel a través de un cerro, la longitud, perdón, se pegó el lápiz. Ah, el sulquí. Sí, el sulquí. Dice, en una carretera se construye un túnel a través de un cerro. La longitud del túnel es de 200 metros. Entonces, bueno, nos dicen que de tajo a tajo, si es como el sulquí esta cosa. No, el sulquí tiene como un kilómetro, no menos. Ya ni me acuerdo cuánto tiene el sulquí. Entonces son 200 metros. Entonces dice que de tajo a tajo son 200 metros. Dice que un topógrafo A está ubicado en la entrada del túnel. Entonces quiere decir que aquí está el topógrafo A. Y dice que su ayudante C se encuentra en la cima del cerro. Entonces aquí está C. Qué raro, ¿verdad? Entonces ahí está C. Dice que se encuentra en la cima del cerro. Y el trabajador B a la salida del túnel. Ah, entonces aquí está el trabajador B. Muy bien. Dice que si A observa C con un ángulo de elevación de 40 grados, quiere decir que aquí se forma un ángulo de 40 grados. C está colocado sobre la altura de este triángulo, por decirlo así. Bueno, aquí podemos trazar una altura. Y dice que A observa a C con un ángulo, C visualiza a B con un ángulo de presión de 65 grados. Entonces observen, quiere decir que C, si aquí está el horizonte, quiere decir que bajo esta línea, o con respecto a esta línea, el ángulo de presión es de 65 grados. Entonces lo que me están preguntando es que encuentre la altura del cerro. Y eso sería parte del planteo. Entonces, recuerden lo siguiente, si este ángulo vale 65 grados y aquí está el horizonte, perdón, el plano horizontal, quiere decir que aquí también hay unos 65 grados. Entonces, eso es porque son ángulos alternos internos. Pero con esta información ya nosotros sabemos de que si está dado el ángulo de elevación, inmediatamente aquí podemos decir que el ángulo de elevación de B con respecto a C es de 65 grados. Muy bien, chiquillos. Entonces, con base en esa información,
¿cómo se resuelve el problema? ¿Cuál sería el desarrollo? Ujú. Escucho ideas para resolver y encontrar H. Lo que ustedes quieran, ley de cosenos, ley de senos, tangentes, lo que quieran, ¿verdad? Ustedes me dicen. Turururum, tutututum. Profe, lo de abajo justamente se divide así a la mitad, ¿o no? No, no tiene que ser a la mitad. Ok. No sabe. Con solo que los ángulos no son isósceles, en los isósceles se hubiera pasado eso, que se divide a la mitad, pero ve que los ángulos son 40 y 65 en los extremos. Con solo que tengas eso, no, ya no es a la mitad. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Yo cancelaría todo, dice Diego. Ok, les voy a dar una pista. Llamen, o sea, yo sé que hay 200 metros, pero vamos a hacer este arreglo. Cuando vean este tipo de problemas que involucran una distancia, llamen a esta distancia X y a esta otra, de técnicamente sería ¿cuánto? 200 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ustedes suman todo esto, ¿cuánto les tiene que dar? 200. Eso es un auxiliar o una ayuda que nos va a funcionar para separar eso en dos triángulos bien definidos. Y ahora sí, ya con eso yo creo que ya podemos empezar a desarrollar la idea. ¿Qué se les ocurre, chiquillos? ¿Podríamos aplicar la tangente como hemos hecho antes? Sí, claro. A ver, dime, ¿cómo lo aplicaríamos? No sé, como digamos, la tangente de 40 grados es h entre x. Ajá, muy bien. Recuerde que el objetivo es encontrar H. Entonces hay que despejar la H. Sí, entonces, bueno, se pasaría la x al otro lado a multiplicar. Ajá, entonces X por tangente 40 es H. Esta ecuación, pongámosle 1. Muy bien. Ahí tenemos la H despejada, pero ahora hay que encontrar la X. Vamos a ver. ¿Otra idea? Está bien, lo que hiciste está bien. Ya tenemos la H, pero hay que encontrar la X. Di que la tangente de 65 es igual a h entre 200 menos x. Muy bien, excelente. Excelente. ¿Y ahora? Despeja la h. Entonces, 200 menos X por tangente 65 grados es igual a H. Y a esta ecuación le vamos a poner 2. Bueno, muy bien. Todo excelente hasta ahí. ¿Qué más? Y ahora igualo las ecuaciones y despeja la x. Muy bien. Ya lo resolvimos el problema. Entonces, iguala 1 con 2 y se obtiene, y se obtiene, y se obtiene que X por tangente de 40 grados es igual a 200 menos X por la tangente de 65 grados. Voy a replicar esta información al otro lado, es decir, voy a pasar de página. Entonces era que X por tangente de 40 grados es igual a 200 menos X por la tangente de 65 grados. Era así, me lo aprendí de memoria. 200 menos X, si era así. Entonces, listo, lo único que hice fue replicar. Y ahora sí, ¿cómo despejamos eso, chiquillos? ¿Cómo despejo la X? Traten de no usar decimales para preservar la mayor información posible. Distribuye X es la... igual. Ajá, Camila y José me hablaron al mismo tiempo, ¿sí? ¿Se puede Multiplico. pasar la tangente de 40 a dividir? Sí, claro, se puede hacer. Nada más que, digámosle, para dejarlo lo más lineal posible, es mejor distribuir. Ah, ok. Sí, pero es una cuestión nada más de sintaxis, bueno, de condensación de información, pero se puede hacer, no hay ningún problema. Nada más que si lo hago de esta manera, que también lo repliqué, me permite agrupar las X a un lado, los números al otro, ¿verdad? Como uno enseña una ecuación lineal y después pasas a dividir. Eso es como el puntillo medular. Ven que aquí me quedaría X por tangente 40 grados menos, aquí sería más X por tangente 65 grados, sería 200 por tangente 65 grados. Entonces aquí vamos trabajando todo esto.
Luego yo puedo sacar una x a factor común y me queda x por tangente de 40 grados más tangente de 65 grados es igual a 200 por tangente de 65 grados. Estos son 5a. Y luego paso todo esto que multiplica a dividir. Entonces me queda que x sería 200 por tangente de 65 grados entre tangente de 40 grados más tangente de 65 grados. Ya tengo la x. Profe, y yo eso, digamos, eso lo podría evaluar en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Cómo? Digamos, yo eso lo podría evaluar en cualquiera de las dos ecuaciones, que me da lo mismo. Sí, claro, en la 1 o en la 2. Entonces, pero usted sustituye en la ecuación más pequeñita. Entonces, vámonos acá. ¿Cuál es la más chiquitita? ¿1 o 2? Uno. De 1, ¿verdad? Entonces, sustituyendo en 1, entonces, eso es lo que hacemos siempre. Sustituyendo en 1, se puede haber hecho en 2. Entonces, vea que uno dice que x por tangente de 40 grados, x por tangente de 40 grados es h. Pero como ya yo tengo x, que fue lo que encontré aquí, entonces me quedaría que 200 por tangente de 65 grados por tangente de 40 grados entre tangente de 40 grados más tangente de 65 grados, eso me da exactamente la h. Ya aquí encuentro la altura del cerro. Y ustedes ya esto lo meten en la calco. ¿Cuánto les da aproximado? ¿Cuánto les da? Mucha cerro era ¿qué? 200 metros serán. No, no son 200 metros. Es menos. Bueno, ahí. 143.75, profe. 143.75. 75. Ok, entonces, excelente. Johnny fue, ¿verdad? Bueno, ahí. Randall. Ay, ¿ah? Fue Randall. Randall, gracias, Randall. Ay, sí dio. Sí dio respuesta. Entonces, respuesta, la altura del cerro es de 143,75 metros. Y listo. Vean que este se parece mucho al otro de una distancia que uno caminaba, pero ahora el problema está para encontrar la altura de un cerro. Entonces, lo que quiero que vean es que, vea que fue 200. Esa es la longitud entre el punto A y el punto B. Se multiplican las tangentes de los ángulos de elevación y depresión y luego se hace la suma de esos ángulos, la suma de esas tangentes. O sea, técnicamente lo que hemos probado es que si yo quiero o yo tengo una distancia m entre dos puntos A y B con un ángulo alfa y con un ángulo beta, entonces lo que acabamos de probar es que si yo quiero encontrar el h, ¿qué tengo que hacer? Agarre la distancia, multiplíquelo por tangente de alfa, multiplíquelo por tangente de beta y luego haga la suma de las tangentes. Eso fue lo que acabamos de encontrar a la hora de hacer el ejercicio de esa manera. Y en todo este tipo de problemas, el h siempre se encuentra así. Y uno dice, oh, por Dios, qué interesante. Bueno, fuera de eso que les dije, dudas con esta parte, chiquillos. ¿Alguna dudilla? No. Profe, entonces, Ajá, dime, Daniel fue el que primero que escuché que habló. entonces más o menos los procedimientos son muy mecánicos en realidad, o sea, sigue como la misma lógica todo, no hay como mucho que se va para todos lados, me explico. Sí, en realidad, o sea, lo que tenés que hacer es, si le prestas atención a los tres problemas que vimos, vea que en este es, o encuentras una altura, pero invocas a las tangentes y te resuelven casi que todo. Lo que se forma en el fondo es un sistemita que si usted lo despeja ya te da incluso hasta una fórmula. No sé si, es que esto usualmente uno no lo enseña. O sea, yo estoy aprovechando acá porque técnicamente tenemos bastantillo tiempo, entonces uno les puede enseñar la fórmula que se relaciona o está asociada a este problema. O sea, en otro contexto, con otro problema de un helicóptero, se me ocurre ahí otro helicóptero, no sé, o el sol ahí. Entonces, usted quiere encontrar la altura de ese objeto y tiene dos ángulos diferentes.
utilizas esta formulilla y ya lo encontrás, pero esa fórmula no es que es mágica, ¿verdad? Sale a partir de estas ecuaciones que uno va resolviendo. Pero si lo quieres ver de esa manera, sí, técnicamente tenemos varios problemas asociados al encontrar esas alturas. Muy bien. Yo no sé si le respondí a Daniel, yo creo que sí. No, perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, no, tranquilo. José, dime. Bueno, lo que yo estoy viendo es que básicamente se puede encontrar una fórmula general para encontrar, como por decir así, el lado en común entre dos triángulos. Sí, por supuesto, por supuesto. Es la misma idea que yo les quería decir o demostrar cuando demostramos la ley de senos y cosenos, que la ley de senos y cosenos son consecuencias de usar tangentes o seno coseno en los triángulos que no son rectángulos. Entonces, usted puede encontrar alturas o puedes encontrar hipotenusas o posibles distancias a partir de estas generalizaciones. O sea, todo es posible, no hay ningún problema. Todo es posible con triángulos. Sí, o sea, como les dije desde que empezamos este tema, los triángulos rectángulos nos permiten entender y visualizar un poco la comprensión de las distancias que existen en este mundo. De hecho, eso es la forma en que más o menos se encontró la medición de la Tierra, la longitud de la Tierra, y lo que fue Tales y otros matemáticos como Eudoxo, ¿verdad? Se fijaron en estas proporciones o estas particularidades que tenían los triángulos y la semejanza de triángulos que ya se conocía desde hace muchos años para poder entender eso. Nada más que las tangentes senos y cosenos vienen a precisar un poco el entendimiento de aquellas distancias que no eran concebibles mediante triángulos especiales, que es parte de la lectura que uno hace. O sea, vienen a entender o a generalizar con mejor precisión las distancias. Eso es lo que viene a hacer tangente, seno y coseno. La historia de eso se basa en el modelo, ¿se acuerdan cuando uno estaba en el cole y les hablaban del modelo heliocéntrico y el modelo geocéntrico? Recuerden que la gente antes pensaba que la Tierra era el centro del universo, y si aquí estaba la Tierra, pues aquí estaba el Sol. Entonces, en historia de la matemática, uno lo que aprende, y eso fue parte de una charla en la que estuve, técnicamente seno y coseno nace porque al estar pensando en un modelo geocéntrico, la Tierra gira alrededor de el Sol gira alrededor de la Tierra. Entonces, en esta naturaleza, los sabios de esos años, los griegos, sobre todo se preocuparon en determinar cuál era la posición específica, pero al hacer este tipo de relaciones, ya las distancias se escapaban dentro de los números naturales y abrían puertas a lo que eran los números irracionales. Entonces ya se comenzó a pensar en lo que era tangente, seno, en tablas para poder aproximar, y después en forma latinizada sale lo que conocemos hoy en día. Pero a partir del modelo geocéntrico es que nacen las razones trigonométricas. Eso es muy bonito, es parte de un curso que se llama, el que estoy dando, Historia de la Matemática. Muy bien. No sé si tienen dudas hasta ahí, chiquillos. Ay, Dios santo. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ya ustedes saben que pueden leerse el modelo geocéntrico. Entonces, terminamos la clase por acá. Les recuerdo que ya está el quiz virtual y ahí quedan esos 3 problemitas sobre que involucran razones trigonométricas. Ya le pueden aplicar lo que ustedes quieran. En realidad, esta semana era más tranquila porque era consecuencia de las otras 2 que estaban llenas de teoría, y les recuerdo ver ¿cómo se llama? El video que les dejé en Telegram. Entonces traten de verlo. Es sobre funciones exponenciales. Pero si lo ven, les voy a pasar un cuestionario el martes para ver si lo vieron. O antes del martes, porque a partir de eso entonces ya sé cómo andan para poder dar la clasecita y que no se nos haga larga. Muy bien, chiquillos, entonces me quedo a consulta y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Está bien? Entonces termino la sesión y me voy a consulta. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, con gusto.